Yayaykuna, turaykuna, imaynayan kashankichis. ¿Cómo están, queridos estudiantes? El día de hoy vamos a seguir trabajando. Agradecemos que ustedes nos estén siguiendo y aprendiendo este hermoso idioma. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar los artículos indefinidos. ¿Ya? Antes de empezar la clase, primero quiero recordarles que los artículos definidos no existen en quechua. ¿Y cuáles son los artículos definidos? La, el, las, los. No existen. El único artículo que existe en quechua es el artículo indefinido, que es unas, nada más. ¿Ya? Nada más. Muy bien, entonces vamos a empezar a realizar ejemplitos con este artículo. ¿Ya? ¿Cómo se dirá una en quechua? Jo, ¿no es cierto? Muy bien, una se dice jo. Y unas, ¿cómo se dirá unas? También jo. ¿Ya? Acácito vamos a poner también jo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, quiero decir una gallina. Voy a decir johualpa. Johualpa. Muy bien. ¿Y cómo digo unas gallinas? Johualpacuna. No se olviden de aumentar, ¿no es cierto? Este va a ser en singular y este va a ser en plural, ¿ya? Singular y plural. No se olviden de aumentar cuando decimos en plural el cuna, para que diga gallinas, mujeres, perros, flores, gatos. Esa S va a ser cuna, ¿ya? Entonces ponemos jo, hualpa, cuna, ¿no es cierto? Estito, no se olviden de aumentar, hualpacuna. Así vamos a poder diferenciar lo que es singular y lo que es plural, ¿ya? Muy bien. Otro ejemplito, a ver, en singular, díctenme, queridos estudiantes. Por ejemplo, jo, alco, un perro. Muy bien. Jo. Vamos a poner más jo, ¿ya? Para solo aumentarle el sustantivo, ¿ya? Jo, a todos, ¿ya? Muy bien, jo. Ya está. Jo, alco. Alco, un perro, ¿no es cierto? Jo, michi. Jo, michi, un gato. Jo, chiuchi. Jo, chiuchi, un pollo, ¿no es cierto? Jo, sisi. Una hormiga, un hito nomás. Jo, sisi. Jo, ¿qué otro animal? Ato. Jo, ato. ¿No es cierto? Un zorro. ¿Qué otro ejemplo más? Jo, añas. Añas, un zorrino, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y cómo este singular lo convertimos a plural? ¿Cómo lo podemos convertir a plural? No se olviden, solo aumentamos cuna, ¿no es cierto? Entonces empezamos. Alco. Ahora quiero decir unos perros. ¿Cómo digo? Alco. Cuna. Jo, alpacuna. Siguiente, michi. Ahora diremos michicuna, ¿no es cierto? Michi, cuna. Unos gatos, ¿no es cierto? Unos gatos. Muy bien. Chiuchi, lo vamos a convertir ahora a plural.
chiuchi, cuna, ¿no es cierto? No se olviden aumentar cuna. Muy bien. Hoc chiuchi cuna. Hoc sisi cuna. Hoc sisi cuna. Sisi cuna. Muy bien. Hoc sisi cuna. Hoc ato. Hoc ato. Ato. Muy bien, le falta cuna. Ato cuna. Muy bien. Hoc ato cuna. Y por último tenemos hoc añas. Hoc añas cuna. Hoc añas cuna. Añas cuna. Muy bien. Hoc añas cuna. Ustedes pueden seguir incrementando más animalitos, más objetos para seguir practicando lo que es el artículo indefinido, ¿no es cierto? Muy bien, ahora vamos a realizar oraciones, vamos a practicar realizar oraciones respetando siempre la gramática quechua, ¿no es cierto? Sujeto, objeto y verbo al final. No se olviden, verbo al final. Muy bien, entonces vamos a poner acá arriba sujeto, objeto y verbo al final, para no olvidarnos, ¿ya? Muy bien, puedo decir un ejemplo. Noca, jo, guasita, coscopirantini, ¿ya? Noca, jo, guasita, noca, jo, guasita, coscopi, rantini. Muy bien, entonces digo yo compro una casa en Cusco, ¿no es cierto? Yo compro una casa en Cusco. No cajó, guasita, coscopi, rantini. Pero ¿cómo hago si yo quiero decir yo vendo una casa en Cusco? Solo lo voy a cambiar el verbo de rantini, katuni, ¿no es cierto? Yo vendo, katuni. Muy bien, otro ejemplo. Julio comprará una vaca. ¿Cómo diremos Julio comprará una vaca? Julio, jo, wakata, rantinka, ¿no es cierto? Julio comprará una vaca, futuro está diciendo. Muy bien. ¿Cómo yo digo? Yo canto unas canciones. Noca, jo, takikunata, takini, ¿no es cierto? No cajó takikunata, takini. Yo canto unas canciones. Otro ejemplo que podemos escribir es ay, jo, michita, wasipi, kawan, ¿no es cierto? ¿Qué otro ejemplo más podríamos realizar? A ver, chicos, Inti come unas papas en la calle. Inti come unas papas en la calle. Muy bien. Inti, jo, papa kunata, Kijlupi,
mijun. ¿No es cierto? Inti, ho, papakunata, kijlupi, mijun. Muy bien. Podríamos decir otro ejemplo. Mi padre trabaja en un banco. Mi padre trabaja en un banco. Tai, tai. Tai, tai. Ho. Kolke wasipi. Llankan, ¿no es cierto? Llankan. Muy bien, mi padre trabaja en un banco. Muy bien, chicos. Aparte de lo que hemos hecho ejemplos, ahora hemos realizado oraciones. Sujeto, objeto, verbo y el artículo indefinido, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Ahora les invito a ustedes a seguir practicando, realizando más oraciones. No cabanca, tupanan chiscama. Hasta la próxima clase.